para estar aquí. Hay un pueblo que se ha esforzado, Señor, y simplemente se ha reunido aquí para alabarte y para adorarte, Señor, esperando que tu gracia sea derramada sobre cada corazón. Porque somos necesitados de ti, Señor. Estamos aquí para decirte que tú eres bueno, Señor. Si hay alguien que demostró bondad en nuestra vida, esa persona eres tú, Señor. Muchísimas gracias. Hay un pueblo dispuesto, Señor. Un pueblo que ha entendido, Dios, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Estamos en tu presencia, esperando que esa gracia en un mayor nivel, Señor, sea manifestada en cada uno de nosotros. No corte la comunión con el Señor. Algo glorioso se va a desatar. ¿Escuchó? Algo poderoso se va a manifestar. El poder de la resurrección se está moviendo en este lugar. Y va a traer liberación, va a traer restauración, va a desactivar todo malestar, toda enfermedad, todo achaque. La gracia redentora de Cristo se está moviendo en este lugar. Por la fe reciba salud por la fe. Por la fe reciba liberación. Por la fe reciba restauración. Y por la fe vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por la fe vamos a salir de este lugar saltando como corderos de la manada. Por medio de la fe podemos profetizar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por la fe esperamos su venida. Y por la fe del Hijo de Dios sabemos que estamos en la verdad, que Cristo es la verdad, que su palabra es la verdad. No tenemos duda, su palabra es la verdad.
Profetice con sus palmas. Dele palmas. Dele palmas. Dele palmas. Dele palmas, dele palmas. Este es un momento único y irrepetible. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No pierda la comunión. La pastora Leticia tiene deseo de expresar una alabanza más. Entonces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, tu poderoso y eterno yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, Gracias, Señor. contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y eterno yo soy, cantando dígaselo. Mi corazón se une a la melodía angélica, cantando Gracias, Señor. santo. Mi corazón se une a la melodía angélica. Dele palma al Señor. Dele palma y tome su asiento. Y vamos a estar buscando en la palabra de Dios. Alguien que diga aleluya, dele palma, dele palma. Y como de costumbre le voy a pedir al pastor Javier que nos esté guiando la lectura, Romanos capítulo 8, versículo 28. Libro a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Esta mañana, no sé si le pasó a usted cuando algo le hace cosquilla en el alma. Amén. ¿Cuántos tienen cosquillas? Amén. Amén. Y también tenemos cosquillas en el alma. Y me llegó por WhatsApp
Porque Dios está utilizando todo lo que tiene a mano. Dios está utilizando todos los recursos para bendecir. Amén. Creo que hoy por hoy es imposible decir que Dios no me ha hablado. Amén. Y justo me mandan, no sé si se llama posteo, no sé cómo es el nombre, que cuando te mandan los cuadritos en el WhatsApp. Amén. Y justo estaba el texto de versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Amén. Que es uno de los pasajes más conocidos escritos por la mano de Pablo. No sé cómo será en Europa, pero la mayoría de todas las culturas latinas tenemos dichos que nosotros les llamamos dichos criollos, pero que muchos de ellos, la mayoría, tienen un trasfondo bíblico. Amén. Yo recuerdo que antes se usaba mucho el que madruga. Yo recuerdo que lo escuché de mi abuela y después de mi mamá, que decía: no hay mal. Y cuando sucedía algo en la familia, se levantaba mi mamá y decía en voz fuerte: como fue el susto, que sea la alegría. Como que siempre le buscaban a toda circunstancia algo positivo para levantar el ánimo. Y podemos ver que en el mundo de la ciencia médica, mayormente en el campo de la psicología, desde hace más o menos unos 10 años que se difunde mucho por televisión este pensamiento, que todo obra para bien, que todo es para algo. Amén. Que a toda circunstancia le podemos sacar un rédito positivo. Amén. Y Pablo nos dice que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan conforme a su propósito fueron llamados. Cuando Pablo cae derribado en la entrada de la ciudad de Damasco, sabemos el pasaje bíblico que él cae derribado por un resplandor de la gloria de Dios, y que Pablo escucha una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo dice: Señor, ¿tú quién eres? Y esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. 72 horas más tarde de ese encuentro, un discípulo llamado Ananías estaba caminando en el mismo barrio donde Pablo hacía 3 días que estaba ciego, orando y ayunando. ¿Me está siguiendo? Amén. Y el Espíritu Santo le habla. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo te habla. Y para ellos era moneda corriente, o era de una manera natural que el Espíritu Santo les hablara. Porque para eso el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros, para interactuar, para tener una amistad y para tener una comunión, permanente. Por eso la palabra morada significa residencia permanente. Y el Espíritu Santo le habla diciendo que vaya a la calle a la derecha, y que había una persona así, y en su inocencia este discípulo cuestiona a Dios, pero Dios lo convence diciéndole: ve y obedece, porque este hombre es instrumento en mis manos y él sabrá cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Amén. Tiempo más tarde, Pablo está en la cárcel diciendo estas palabras: por lo cual estoy convencido que la aflicción del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que Dios ha de manifestar en nosotros, sus hijos. Y nuevamente aquí vuelve a decir: y sabemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, tenemos testimonio que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito fueron llamados.
Y quiero intentar en esta noche desarrollar como tema, o como una charla, o como una prédica, o como una enseñanza, o como me salga, acerca de dos personas: el que es amado por Dios y el que es amado por Dios, pero también ama a Dios. En estos 36 años de cristiano, he conocido esos dos tipos de personas. Cristianos que son amados por Dios y cristianos que no solamente son amados por Dios, sino que llegaron al punto de amarle al Señor. El que solamente goza de ser amado por Dios, le va a rodear hasta el último día de su vida lo que se llama misericordia. Pero aquel que no solamente se ha conformado con ser amado por Dios, sino que entiende que puede tener comunión con Dios, sino que ha entendido que puede tener una amistad con Dios y ha experimentado que puede enamorarse de Dios, sobre esa persona va a operar no solo la misericordia, sino la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, hablando de estos dos tipos de personas, dice que Dios al que ama, castiga, pero disciplina, ejercita, sana, restaura, renueva al que toma por hijo. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Hubieron dos personajes bíblicos en el Antiguo Testamento, los dos muy conocidos, y los dos fueron reyes. Uno se llamó Saúl y tuvo un encuentro con Dios por medio del profeta Samuel. Saúl era muy joven y al padre se le habían perdido unas mulas. Hay otras versiones más antiguas que dicen que eran asnas. Y el profeta le sale al encuentro diciendo: vuélvete a tu casa porque los animales ya fueron encontrados. Y aquel día Samuel derramó aceite sobre ese joven y lo coronó como rey sobre todo Israel, diciéndole: cuando llegues hasta tal collado, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado, serás cambiado en otro hombre. Recibió la palabra del profeta, porque en ese tiempo Dios se manejaba y obraba a través de vasos ungidos y santificados, que también se les llamaban videntes. Amén. Pero esa actividad, quiero que diga conmigo, solo era para ese tiempo. Solo era para ese tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente descendía sobre tres tipos de personas: sobre el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, y quizás era una vez en la vida, y diga conmigo, 5 minutos. 5 minutos. Sobre la vida del profeta, cuando Dios tenía que comunicar algo al pueblo. Y quizás lo que nosotros hoy conocemos como profetas del Antiguo Testamento, quizás fueron usados por Dios contados con los dedos de una mano. ¿Me está siguiendo? Y descendía el Espíritu Santo sobre el rey cuando tenía que descender a la guerra, o cuando tenía que tomar decisiones que tenían que ver con el gobierno, o decisiones importantes de Estado. Entonces descendía el Espíritu Santo y lo capacitaba. Amén. Pero eso sucedía en forma muy esporádica. ¿Me está siguiendo? Pasó el tiempo. La misericordia de Dios rodeó a Saúl. Lo bendijo tremendamente. Los cielos se abrieron sobre la vida de ese joven. Pero Saúl solamente se conformó con eso. Solamente se conformó con eso. Y creo que el Espíritu Santo
nos está queriendo decir que no seamos conformistas. Creo que podemos alcanzar mucho más. Amén. Denle palma al Señor. Alguien que dé un grito de júbilo. Gloria al Señor. A mí no me sale, por eso yo hago que lo diga. Los bronquios se me cierran. Quisiera pegar un grito de júbilo, pero voy a hacer una implosión. Pasó el tiempo y Saúl comenzó a alimentar un espíritu absolutista. Vieron que una persona absolutista no acepta ni un consejo, ni una sugerencia, y mucho menos una corrección. Digan conmigo, la persona absolutista no acepta ni una sugerencia, ni un consejo, y mucho menos la corrección. Y fue pasando el tiempo y dice que alimentó dos cosas nocivas para su alma: rebelión y obstinación. Saúl siempre cumplía las órdenes de Dios a medias. Y sabemos que cuando hacemos algo a medias, todo lo que se hace a medias no tiene un buen término. ¿Me está siguiendo? Amén. Cuando llegó el momento que Dios le da la oportunidad para revertir esta situación, porque Dios nos ama tanto, que Dios siempre está queriendo revertir nuestra realidad. Pero está en nosotros aprovechar cuando la voz de Dios viene a golpear nuestra mente o nuestro corazón. Pero Dios agotará todos los recursos para hablarnos. Por algo en el Antiguo Testamento, pobre Moisés, por así decirlo, porque no era ningún pobre Moisés. Amén. Constantemente decía: oye Israel, tu Dios uno, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y siempre estaba así. Y en el Apocalipsis, en las 7 cartas a las 7 iglesias, 7 veces finaliza diciendo: y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el salmista dijo que taparon la voz de Dios, se taparon los oídos al escuchar la voz de Dios en el desierto de Meriba y perecieron. Por eso Isaías dice que Dios tiene pensamiento de paz y pensamiento de bienestar para cada uno de nosotros. Pero que cada promesa de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida no depende de Dios, no depende del pastor, de la pastora, no depende del cuerpo ministerial, depende de mi propia decisión. Y el Señor le dio a Saúl una y otra oportunidad para que desistiera, para que pudiera experimentar en su vida el amor de Dios. Amén. Pasó el tiempo y Saúl siguió en su mandato, pero a los ojos de Dios dice que él ya había sido desechado. A Saúl todas las cosas no le obraron para bien. ¿Escuchó? Todo lo que pasó le jugó en contra, por la sencilla razón que su corazón no amaba a Dios. Y dice que Saúl fue desechado. No fue Dios quien lo desechó, su misma conducta se hizo desechar. Pasó el tiempo y el profeta Samuel estaba en su casa, y el relato bíblico dice que estaba llorando. No dice que estaba orando, dice que lloraba. Lloraba porque Dios le había revelado en su corazón que aquel joven que él había ungido
había sido, diga, desechado. Desechado. En este lugar hay personas que te aman y pueden amarte porque aman a Dios Amén. y se preocupan por ti porque sienten la preocupación que Dios tiene. Amén. Es lo que le pasaba a Samuel para con Saúl. Pero Saúl no lo podía entender porque su corazón se había endurecido. ¿Me está siguiendo? Amén. En una oportunidad le bajó una orden que esperara para la hora del sacrificio. Simplemente lo que él tenía que hacer era esperar. Pero se dejó presionar por el pueblo y se puso el ornamento de sacerdote, agarró el animal y lo degolló en sacrificio. No sé si ese día hubo paro nacional en Rama, pero el profeta se tardó. Y cuando vino, ya estaba todo cocinado. Amén. Entonces se presenta Saúl diciéndole al profeta: como tú te tardabas, yo hice lo que tenías que haber hecho tú. Y el profeta le dice: locamente has hecho esto. ¿Por qué dice? Si la orden de Dios, la orden no era mía, la orden de quién venía. Así cuando el liderazgo en una consejería personal o desde aquí arriba se te da una sugerencia, se te da un consejo, eso viene de arriba. Pero Dios siempre tiene que utilizar a alguien para comunicar el mensaje. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Escuchen. ¿Cuál fue la excusa que puso Saúl? El pueblo me presionaba. Y encima quiso responsabilizar de su desobediencia al siervo de Dios diciéndole: pero tú te tardaste. ¿Y cuál es el problema si lo hice igualito que lo hiciste vos? Pasó el tiempo. Samuel está afligido, llorando por la vida de Saúl. Y viene el Espíritu Santo a decirle: no llores más por Saúl, porque yo lo he desechado. Levántate, llena tu cuerno de aceite y vete a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos yo ya he provisto un rey para Israel. Y Samuel bajó a la casa de Isaí, y todos también sabemos el relato bíblico, que pasaron unos cuantos hermanos de David, y cuando vino el primero se dejó impresionar, y cuando se va a levantar para ungirlo, el Espíritu Santo dice: deséchalo porque él no es. Y así fue con el primero, con el segundo, y pasaron varios hermanos de David. Cuando el profeta está desconcertado porque en cada acto profético de levantarse y ungir a alguien para que sea rey, el Espíritu Santo una y otra vez le dice: deséchalo porque este no es. Y se acerca a don Isaí y le dice: ¿tiene algún otro hijo? Sí, tengo un chango rubio que está en la pradera cuidando unas pocas ovejas. Y el profeta ahí se enciende, siente la dirección de Dios de decirle: mándalo a llamar, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que Él esté en medio de nosotros. Y cuando viene David, el Espíritu Santo le dice: levántate y úngelo, porque Él es. Y esto es precioso. Y dice: y aquel día David fue ungido como rey sobre todo Israel en presencia de sus hermanos. Y esto es más precioso todavía. Y aquel día el Espíritu de Jehová vino para quedarse en David. David fue uno de los que rompió el molde. El Espíritu Santo pudo tener permanencia en él.
Porque el corazón de David aquel día se enamoró de Dios. Y si usted pone en balanza la conducta de David y la conducta de Saúl, ¿quién cometió más gruesos errores de acuerdo a los humanos? Porque el que pesa los corazones es el Señor. Nosotros miramos y buscamos de acuerdo a nuestra óptica y de acuerdo a nuestro conocimiento. Pero dice que David tenía un corazón que era conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo sigue diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Por eso tenemos que acercarnos a Él, pasar tiempo con Él, tener amistad con Él, para llegar a ese grado de sentir que estoy enamorado de Dios. Y ese amor de Dios, cuando Dios derrama ese amor en nuestros corazones, ese amor no se va a ver alterado de las circunstancias, pruebas, conflictos, luchas, adversidades o persecuciones que podamos tener. Cuanto más fuerte sea la lucha, cuanto más fuerte sea la necesidad, cuanto más fuerte sea la enfermedad, mayor será la dimensión del amor de Dios que tendremos en nuestros corazones. Por lo cual estoy convencido, dijo Pablo, que la aflicción del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que el Señor ha de manifestar en nosotros, sus hijos. Y fue pasando el tiempo y todas las cosas que le acontecían a Saúl, Saúl siempre en lo espiritual iba en barranca abajo. ¿Cuántos alguna vez se han tirado de un tobogán de una dimensión más o menos importante? Uno desciende más rápido de lo que. En cambio a David, todas las circunstancias que a los ojos humanos eran negativas y todos los errores que cometió, iba escalando a un nivel espiritual que lo llevó a estar enamorado de Dios. Cuando el apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia en Roma, pero también le habla a la iglesia en Corinto, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando habla de los dones espirituales, diciéndole: hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Pero también cuando le habla a los Gálatas en el capítulo 5 en adelante, está hablando de las obras de la carne y de los frutos de él. Saúl tenía dones de Dios. Y no solo tenía dones, había sido ungido por Dios. Y se conformó con eso. Pero las obras de la carne apagaron la unción que Dios le había dado. Aunque el don siguió operando. Por eso Jesús dijo algo tan importante, que el buen árbol se conoce por él. Dejó bien asentado Jesús que un árbol bueno no puede producir un fruto nocivo. O sea que usted se puede acercar a un buen árbol y tomar del fruto y consumirlo, que te va a hacer bien. Y vas a querer volver y tomar del fruto. Pero Jesús también dijo que es imposible que un árbol malo produzca un fruto. Y cuando un fruto está echado a perder, es nocivo, es muy probable que te cause una indigestión, que te caiga mal. Y Saúl no se dio cuenta que a causa de su rebelión y de su obstinación se fue convirtiendo en un árbol malo, aunque el don que tenía siguió operando.
De tal manera que un día bajó en una compañía de profetas y la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. ¿Y qué se activó en la vida de Saúl? Un don profético. Y dice que aquel día la presencia de Dios lo volvió a invadir y Saúl danzó y hasta profetizó. De tal manera que los que conocían la conducta de Saúl se asombraron diciendo: ¿Saúl también? Entre los profetas. No seamos conformistas. Que no solamente seamos usados por Dios, sino que también seamos un día aprobados por Él. ¿Está siguiendo? Y aquel día el Espíritu de Dios vino a quedarse en la vida de un joven llamado David. Un día David le pegan un chiflido. Él pensó que era para almorzar. Y para su sorpresa el papá ya lo estaba esperando con un asna y con panes y con queso, diciendo: desciende a la guarnición, porque tu mamá está afligida porque ya hace un tiempo que tus 3 hermanos mayores fueron llamados a colaborar en el ejército y no hay noticias de ellos, no sabemos si viven o si mueren o si están heridos. Hágame así. Y simplemente David obedeció, agarró la burrita y descendió. Y todos sabemos el cuadro bíblico, que había una línea de cal y de un lado el ejército filisteo y del otro lado el ejército de Israel. Y un paladín de una estatura enorme. Imagínense que cuando estamos con Emanuel, con Pedrito Benítez, se nos para al lado Wilfredo. Y imagínense lo que habrá sido Goliat. ¿Cuánto tendría Goliat, pastor? 1 metro más que Wilfredo. 1,20 metros más que Wilfredo, algo así más o menos. Amén. Y dice que provocaba al ejército de Israel. Amén. Y dice que esto lo hizo por espacio de 40 días. Y de esa manera dice que amedrentó y apocó la fe del ejército israelí. Y bueno, David hizo lo que tenía que hacer. Diga, repartió los panes. Repartió los panes. Dando a entender que cuando un ungido está en obediencia, más allá de sus defectos, virtudes y equivocaciones, cada vez que sea enviado llevará abundancia de pan para sus almas. Amén. Cuando David está volviendo, escucha que 2 soldados estaban hablando de una promoción. Que Saúl había lanzado esta propuesta: que si alguien iba a enfrentar al gigante y lo venciere, iba a recibir 3 favores. Primero le iba a ser su yerno. Segundo, su casa iba a ser eximida de impuestos. Dígame. Amén. Diga, mi casa va a ser eximida de impuestos. Dígame por la fe, en el nombre de Palma. Y por último, que iba a ser prosperado. Esto es glorioso. Llegó a oídos de Saúl que había una persona que estaba dispuesta a ir a la línea de cal a enfrentar al gigante. Y movido por su curiosidad, en vez de decirle que vayan, quiso conocerlo. Y cuando se lo traen, era un niño. No sé teológicamente cuántos años tendría David en ese momento, pero el relato bíblico y la versión nuestra dice que era un muchachito, que aparentemente era medio gringo y de lindo parecer. Hoy hubiera hecho furor en las redes, David. El príncipe de los flores. O algo así, ¿entiendes? Entonces dice que cuando Saúl
lo vio, dice que lo menospreció. Y lo primero que le dice, tú no podrás con él. El niño escucha al rey, admiraba al rey y tenía testimonio en su corazón que ese hombre que le estaba hablando había sido ungido por Dios. Qué lindo que cuando podemos respetar y podemos apreciar a alguien aunque no esté bien. Pero David podía sentir ese amor y ese respeto por el rey Saúl, porque su corazón estaba impregnado del amor de Dios. ¿Me está siguiendo? Escuchen. Cuando el rey termina de hablar, el niño pide la palabra y simplemente le dice: oh rey, tu siervo, ¿a quién ves? Simplemente soy un pastor de ovejas y simplemente tengo a mi cuidado unas pocas ovejas que son de mi papá. Esto es maravilloso. Y quiero decirte, oh rey, que en una oportunidad sentí un balido desgarrador de una parturienta. Cuando me levanto para ver, un oso se la llevaba. Y sentí una fortaleza, algo que nunca antes había sentido, y me abalancé sobre ese animal. Lo apreté, le abrí la boca y le saqué la parturienta. Pasó el tiempo y siento otro balido desgarrador. Un león se llevaba un borrego. Sentí una fortaleza increíble, lo corrí, lo agarré y le arrebaté la presa. Y quiero decirte algo, rey. Fuera león o fuera oso que se volvía contra tu siervo, esa fortaleza venía sobre mi vida, lo agarraba de la mandíbula y simplemente tu siervo lo despedazaba. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿Cuánto creen que esto es posible? Amén. Lo que es imposible para los hombres sigue siendo posible para Dios. Dele palma al Señor. Dele palma. Durante muchos años, vio que cuando uno comienza en el camino del Señor, el niño espiritual les preguntó, vio que los chicos llegan a una edad que preguntan todo, ¿era así el niño? Preguntan todo, señalan. Y nosotros los primeros convertidos a los profesores del instituto bíblico los bombardeábamos con preguntas. Y algunas preguntas podían responderlas. Y las que no podían responderlas decía para la clase siguiente. Amén. Es una forma de... Pero hay preguntas que la respuesta viene de Dios y con los años. Con los años. A través de las circunstancias, a través de conflictos, de necesidades, de persecuciones, a través de esas circunstancias vienen las respuestas de Dios. Una pregunta para aquellos que le gusta leer acerca de la vida de David. Los salmos más preciosos de David, ¿en qué momento de su vida los escribió? Dentro de una cueva oscura, dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. El ejército lo estaba rodeando afuera. El enemigo lo estaba rodeando afuera y dentro de esa cueva dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Dentro de esa cueva dijo: días sin comer, Jehová es mi pastor, y cuando salga de aquí nada me faltará. Dentro de esa cueva dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí adentro tenía frío, pero él estaba diciendo que tenía el abrigo del Altísimo. ¿Me está siguiendo?
Dentro de esa cueva dijo, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la gloria del Señor y para poder elevar oraciones en su templo, porque a David todas las cosas le obraban para bien, por cuanto David amaba a Dios. Y en el momento más trágico de su vida, en la equivocación más importante, creo que más de la mitad de los salmos fueron escritas por David, ¿no? El Salmo 51 lo escribió él. Pero él no dejará para siempre caído al justo. Aunque 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor tiene la posibilidad de levantarlo. David se levantó una y otra vez. Saúl espiritualmente nunca pudo levantarse. Y la pregunta que le hacíamos a los profesores del Instituto Bíblico era esta: ¿por qué el rey Saúl, un militar, un oficial de carrera, podríamos decir, permite que un niño inexperto, simplemente con un cayado y un saquito pastoril con 5 piedras lisas, vaya hasta la línea de cal para enfrentar al gigante? Es algo ilógico. Es algo que no debería haber sido así. Amén. Y la pregunta era, ¿por qué él permitió eso? Y la respuesta para mi vida vino 30 años después. Saúl permitió que el niño vaya